Buenos días. El Comité contra la Desaparición Forzada termina hoy su visita a Colombia. Esta es la tercera visita que realizamos en cumplimiento del artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas tras las visitas realizadas a México e Irak. El comité es un órgano colegiado integrado por 10 expertos y expertas independientes nombrados por los estados de la Convención, cuya función es supervisar la aplicación de las disposiciones del tratado. Para realizar esta visita, el comité designó a 2 de sus miembros que estamos aquí presentes, mi colega Carmen Rosa Villaquintana y mi persona, Juan Pablo Albán Alencastro. Estuvimos acompañados por miembros de nuestra Secretaría Ejecutiva, Albán Profet Payasco, nuestra secretaria, y Carla Villarreal López, oficial de la Secretaría. Nuestra delegación también contó con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. El comité quiere empezar por resaltar la importancia de que Colombia haya aceptado esta visita, lo cual refleja la apertura del Estado al escrutinio y al apoyo internacionales. El informe de nuestra visita, que contendrá un extenso análisis de la información recibida, será discutido y adoptado por el Pleno del Comité durante su 28º periodo de sesiones que tendrá lugar en Ginebra entre el 17 de marzo y el 4 de abril del año 2025. Hoy queremos compartir algunos aspectos generales observados durante nuestra estancia en Colombia. Se trata de hallazgos preliminares no exhaustivos. Confiamos que las recomendaciones y la implementación de las mismas contribuyan a dar solución al flagelo de las desapariciones forzadas en Colombia. Y reiteramos la plena disposición del comité para cooperar en este proceso que es de mucha urgencia para el país. La cooperación y facilidades brindadas por el Estado colombiano antes y durante la visita nos permitieron reunirnos con las autoridades relacionadas con el tema de desaparición forzada en las ciudades de Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio. Sostuvimos 55 reuniones con más de 80 autoridades de todos los poderes públicos. Sostuvimos 61 reuniones con víctimas, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de Antioquia, Atlántico, Arauca, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, El Chocó, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. Agradecemos por ello al Estado y a las víctimas y organizaciones movilizadas. Acompañamos prospecciones en el cementerio de Cúcuta y en los hornos crematorios de Juan Frío. También visitamos el Centro de Acogida de Migrantes en Villa del Rosario, Cúcuta, y 4 centros de privación de la libertad: la Cárcel Modelo de Bogotá, la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, la Estación de Policía de la Candelaria en Medellín y el Centro de Traslado por Protección también en Medellín. Esto con el propósito de verificar los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención. Las desapariciones forzadas no son un crimen del pasado. En estas 2 semanas, las personas con las que nos entrevistamos transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, que siguen ocurriendo a diario en todo el territorio nacional en circunstancias diversas. Desapariciones en el contexto del reclutamiento forzado que afectan a personas de todas las edades, pero en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes de Colombia y países vecinos. Su reciente aumento en gran parte del territorio nacional es de particular preocupación. Desapariciones relacionadas con casos de trata o tráfico de personas, en especial niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual. Desapariciones en el contexto del desplazamiento forzado y la migración. Desapariciones que resultan de la falsificación de la identidad y apropiación de niños, cuya tipificación en el orden nacional todavía no se armoniza con el artículo 25 de la Convención. Desapariciones mal llamadas de corta duración, principalmente en el contexto de protestas sociales. Desapariciones de líderes sociales, periodistas, servidores públicos, incluyendo, por ejemplo, a miembros de la fuerza pública, combatientes desmovilizados y maestros.
Desapariciones relacionadas con conflictos de tierras que afectan en primer lugar a la población rural, con dimensiones e impacto de particular preocupación para las comunidades indígenas, raizales y afrocolombianas. Frente a esta realidad, es de particular preocupación que no exista una visión global, confiable, de la dimensión de la desaparición forzada. Las cifras comunicadas a la delegación del comité oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia. Cada institución tiene su registro que se concentra en los datos relacionados con su mandato. Ante la incógnita de cuántas son las víctimas de desaparición y de desaparición forzada, no se puede saber a quién se busca. A esta falta de claridad sobre el universo de víctimas se suma el subregistro de las desapariciones forzadas. Varios factores causan este subregistro. Primero, el limitado acceso a las instituciones y mecanismos existentes. La delegación considera oportuno resaltar los siguientes obstáculos que limitan el acceso a las instituciones y mecanismos. La ausencia de la institucionalidad en varios territorios del país, particularmente en las zonas bajo dominio de los grupos armados al margen de la ley y de la delincuencia organizada. La limitada asistencia jurídica brindada a las víctimas para impulsar sus procesos. Las barreras geográficas, lingüísticas y discriminatorias a las que se enfrentan grupos de población, tales como las personas indígenas, afrocolombianas y raizales, personas con discapacidad, migrantes y personas LGTBIQ+. Segundo, el miedo a las represalias. En territorios marcados por una gobernanza compartida entre el gobierno y los grupos ilegales, presentar una denuncia se convierte en una fuente de riesgo. Hemos recibido decenas de testimonios de víctimas que tras haber presentado una denuncia a las autoridades del Estado han enfrentado amenazas o han sido desaparecidas y asesinadas. Estos riesgos también afectan a funcionarios a cargo de los procesos de búsqueda, investigación, judicialización y protección. La necesidad de proteger la vida relega las funciones institucionales a un segundo plano. En otros casos, se ha señalado la infiltración de los grupos ilegales en las instituciones estatales. En estas circunstancias, muchos servidores públicos no intervienen por miedo, dejando a las víctimas abandonadas. La situación es grave y fomenta el tercer factor del subregistro, que es la falta de confianza en la institucionalidad. Las personas entrevistadas resaltaron que las víctimas ya no denuncian, desalentadas por la falta de acción o por los tiempos de respuesta deficientes. Varios testimonios señalaron la actitud negativa de autoridades que cuestionan la realidad de sus denuncias. A ello contribuye el uso extendido de la terminología personas dadas por desaparecidas, incluso en el nombre de la unidad de búsqueda, poniendo en duda la condición de desaparición forzada. Con el fin de clarificar las dimensiones de la desaparición forzada y poder definir estrategias adaptadas para erradicarlas y prevenirlas, es imperativo asegurar que Colombia cuente con un registro centralizado de las desapariciones, incluso las desapariciones forzadas. También es particularmente urgente contrarrestar los factores de los subregistros en todas las instituciones a cargo de los procesos de búsqueda e investigación. En este contexto, se han expedido múltiples leyes, decretos y protocolos de actuación, entre ellos algunos que podrían constituir modelo de actuación como el mecanismo de búsqueda urgente, la alerta rosa o la ley de mujeres buscadoras. También se han creado varias instituciones dedicadas a la búsqueda e investigación. No obstante, varios de los interlocutores señalaron que la multiplicidad de normas e instituciones afecta la implementación de estas. Son poco conocidas y entendidas por las víctimas y las propias autoridades. Esta situación genera un alto grado de confusión, como expresó una de las víctimas. Cito, no sabemos a dónde acudir. No tenemos la información y conocimiento para exigir nuestros derechos. Lo que nos digan las autoridades, lo creemos, pero muchas veces dicen cosas confusas y parece que no quieren atender nuestro caso. Nosotros, la familia,
estamos baleados entre las instituciones. Concluyo la cita. La confusión se agrava por la amplia noción de desaparición forzada prevista en el artículo 165 del Código Penal. Como lo ha señalado el Comité en sus anteriores observaciones finales, esa disposición se centra en la responsabilidad de los particulares, relegando el posible involucramiento de los servidores públicos a un segundo plano. Diluye la responsabilidad del Estado e invisibiliza la dimensión de la desaparición forzada. Adicionalmente, según un cálculo rápido, si una de las instituciones competentes para iniciar un proceso de búsqueda quiere coordinar con todas las instituciones potencialmente interesadas, tendría que articular con otras 60 autoridades nacionales o territoriales. Existen múltiples espacios para promover la articulación, tales como mesas institucionales, consejos intersectoriales, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda. Sin embargo, la información que ha reunido la delegación refleja que esos espacios son percibidos como burocráticos y poco eficaces. Como mencionó una de las personas entrevistadas, cito, nos reunimos y nos reunimos más, pero en general cada autoridad presenta su informe y no se identifican acciones concretas para mejorar la articulación de nuestras actividades. Son tantas mesas que nos quedan dos opciones, no ir o no hacer nuestro trabajo base. Concluyó la cita. Varias de las personas entrevistadas también reflejaron preocupaciones relacionadas con la coordinación intrainstitucional. De esta manera consideran que la coordinación entre las unidades y direcciones de la Fiscalía a cargo de la indagación y el esclarecimiento de casos de desaparición es deficiente. La información reunida a lo largo de la visita confirma la importancia de revisar sin demora el tipo penal a efecto de armonizarlo con los artículos 2, 3 y 5 de la Convención y de complementar la adecuación normativa con la inclusión de otras disposiciones de la Convención en el ordenamiento penal interno. La delegación considera de particular preocupación la ausencia de la institucionalidad en varias partes del territorio, notablemente en las zonas bajo el dominio de los grupos al margen de la ley y el crimen organizado. La delegación también nota las restricciones impuestas por la situación económica del país. A pesar de este contexto, se debe garantizar que las instituciones involucradas en los procesos de búsqueda, investigación, identificación y acompañamiento a las víctimas cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La delegación resalta la urgencia de racionalizar los espacios de coordinación existentes y de definir metas claras y complementarias para cada uno. Con este fin, es necesario garantizar la apertura y el compromiso de cada una de las instituciones concernidas y la participación sistemática, amplia y efectiva de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. La coordinación intrainstitucional entre unidades y direcciones de la Fiscalía que tienen responsabilidades en el esclarecimiento de los casos, en particular de los ocurridos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, requieren de una inmediata acción institucional que permita abordar el crimen de desaparición forzada de manera integral. Voy a continuación a pasar la palabra a mi colega Carmen Rosa Villa, quien expondrá el resto de nuestras conclusiones preliminares. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los presentes. Es importante señalar que los escenarios de búsqueda son diversos. Cementerios, fosas comunes y clandestinas, hornos crematorios, cuerpos de agua, campos abiertos, zonas fronterizas, hospitales, centros de privación de libertad y otros lugares de detención. Cualquiera que sea el contexto, la búsqueda en vida sigue siendo una tarea prioritaria. La delegación quiere destacar los avances de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A través de su despliegue en los territorios, de los espacios de interacción con las víctimas y de la elaboración de protocolos específicos, ha establecido
precedentes que pueden servir al conjunto de la institucionalidad colombiana para buscar a las personas desaparecidas. No obstante, la información recogida por el comité señala que, en general, la intervención en los casos de desapariciones forzadas sigue siendo caracterizada por una lógica centralista. Varios funcionarios y víctimas expresaron que, a pesar de iniciativas adoptadas para crear estrategias territoriales específicas, estas no se adaptan a las realidades de sus territorios. En el mismo sentido, las personas entrevistadas resaltaron las dificultades encontradas para la implementación de la legislación, estrategias y políticas que han sido establecidas en las zonas del país bajo el dominio de los grupos armados al margen de la ley y de la criminalidad organizada. Cabe señalar que las limitaciones temporales del mandato de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas generan una seria preocupación respecto de si se podrá cumplir con su cometido en el plazo establecido por la ley. Adicionalmente, se ha dado una interpretación del mandato humanitario de la Unidad de Búsqueda, según la cual, en virtud de la confidencialidad de la información, no es posible compartir datos esenciales con otras instituciones que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. En cuanto a la actividad investigativa en materia de desaparición forzada, muchas de las personas entrevistadas refirieron que algunos funcionarios estarían trasladando a las víctimas una suerte de inversión de la carga de la prueba, exigiéndoles aportar evidencias para emprender su labor. Por lo que se refiere a los casos de desapariciones transfronterizas, la delegación observa que la efectividad de los procesos de búsqueda e investigación se ve afectada por la ausencia de acuerdos con los países vecinos. En este contexto, la búsqueda e investigación deben abarcar, tanto los casos del pasado como a todos los ocurridos desde el 1 de diciembre del 2016. Para todos se requiere un mayor impulso a la actividad investigativa. La delegación considera de particular preocupación la ausencia de la institucionalidad en varias partes del territorio nacional, notablemente en las zonas bajo dominio de los grupos armados al margen de la ley y el crimen organizado. También nota con preocupación las restricciones impuestas por la situación económica del país. A pesar de este contexto, se debe garantizar que las instituciones involucradas en los procesos de búsqueda, investigación e identificación cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones. Es urgente que se adopten sin demora acuerdos de cooperación y asistencia judicial con los países vecinos para permitir que las autoridades colombianas lleven a cabo los procesos de búsqueda e investigación que sean necesarios en los casos de desapariciones transfronterizas. Debemos decir que la delegación está particularmente preocupada por la situación de las instituciones a cargo de la identificación de los cuerpos y restos localizados. Los recursos materiales y humanos disponibles no permiten dar una respuesta a la demanda. Como fue mencionado por varias personas, y abro comillas, los cementerios son tierra de nadie, dependen de la buena voluntad y creatividad del administrador y no hay registro real de los cuerpos. Cierro la cita. Como consecuencia,
Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y en las llamadas piscinas que están en los cementerios. Según la información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto de Bogotá. Frente a esta realidad, la multiplicidad de autoridades a cargo de la búsqueda e identificación plantea serios desafíos de coordinación. A esta situación se suma la falta de profesionales capacitados para realizar el trabajo técnico forense necesario. Es urgente la apertura de nuevos programas de especialización en ciencias forenses. En varios territorios, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no está presente o no cuenta con instalaciones adecuadas. La falta de resultados de identificación tras la localización impacta en los procesos. Las investigaciones se retrasan con las consecuentes revictimización de las víctimas de desaparición forzada. La delegación resalta la urgencia de abordar de forma sistémica la situación que ha resultado de la falta de una política nacional y reglamentación de los cementerios. También es prioritario garantizar que las distintas instituciones con mandato forense coordinen sus intervenciones e intercambien información para evitar duplicaciones y racionalizar los recursos disponibles. En este contexto, es imperativo que se asigne al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para su funcionamiento efectivo y eficaz. Mientras tanto, los cuerpos no identificados siguen acumulándose y la impunidad prevalece. Preocupa a la delegación que, según varios interlocutores, el índice de impunidad llegaría al 98% de los casos de la desaparición forzada, lo que revela, pues, la existencia de un problema sistémico que debe de ser abordado desde sus causas estructurales. La delegación observa la existencia de prácticas institucionales o decisiones que contribuyen a la invisibilización e impunidad de las desapariciones forzadas. Así, podemos mencionar algunas. Varias víctimas señalaron que aún cuando la suerte y el paradero de su ser querido no han sido esclarecidos, sus casos son archivados. Otro aspecto, denuncias que inicialmente fueron registradas como desaparición forzada son recalificadas de homicidio, pese a la ausencia de un cadáver y sin evidencia contundente que permita poner fin a la alegación de la desaparición forzada. Ante el concurso de delitos que caracteriza a la casi totalidad de los casos de desaparición forzada, se da prioridad a otros tipos penales, dejando de lado el tipo penal de desaparición forzada. En este sentido, la delegación también reitera su preocupación por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de no abrir un macro caso sobre desapariciones forzadas. La transversalización de este crimen en los macro casos existentes no da, pues, cuenta de la dimensión del crimen y de su carácter sistémico. Debemos decir que la delegación reconoce los logros alcanzados por la JEP. No obstante, considera importante resaltar
que varios interlocutores expresaron su preocupación frente a la magnitud de la tarea que este organismo enfrenta. La delegación también saluda los esfuerzos de memoria que se han desarrollado por medio de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición, conocida como la Comisión de la Verdad, así como del Centro Nacional de Memoria Histórica. No obstante, lamenta que la implementación de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad continúan siendo limitada. Frente a esta situación, la delegación considera urgente aunar esfuerzos para utilizar adecuadamente las herramientas existentes, así como identificar y contrarrestar las prácticas indebidas. En ese sentido, debemos señalar que se deben instaurar mecanismos efectivos de rendición de cuentas para todas las instituciones involucradas. En esta misma perspectiva, es prioritario reconocer y fomentar el compromiso, profesionalismo y los esfuerzos que han demostrado ciertos funcionarios para atender las desapariciones forzadas en Colombia. El impulso a la búsqueda o los espacios de diálogo con víctimas son ejemplos claros y muy positivos que nosotros destacamos. Es imperioso que todos los funcionarios del Estado actúen con esa misma responsabilidad y se comprometan con todas las familias que hoy esperan el retorno de un ser querido en casa. También es necesario implementar desde ya estrategias para evitar que la temporalidad y las modalidades del funcionamiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición se conviertan en factores adicionales de revictimización e impunidad. Las desapariciones forzadas no solo afectan a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto. Por tanto, los esfuerzos de memoria se deben promover notablemente por medio de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. También se debe garantizar el acceso y la protección de los archivos para visibilizar las desapariciones forzadas, reconocer y dignificar a las víctimas y dar, pues así, una respuesta clara a la sociedad. Se deben adoptar medidas de atención y reparación integral para las víctimas, que incluyan una atención psicosocial adaptada y que respondan efectivamente a los legítimos requerimientos de cada una de las personas concernidas, incluso en el contexto de las sanciones propias de la JEP y para los casos posteriores al 1 de diciembre del 2016. Debemos referir que hasta ahora las medidas adoptadas no han abordado las causas profundas de las desapariciones forzadas y tal como lo resaltó el comité en sus observaciones finales en el 2021, Colombia carece de una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas. La prevención incluye notablemente la necesidad de abordar de forma urgente el tema de los registros del Sistema Nacional Penitenciario y de las estaciones transitorias que no cuentan con registros adecuados e interoperables. Existen, pues, notables obstáculos para la comunicación entre las personas privadas de libertad y sus allegados y abogados, que constituyen un riesgo latente de desaparición. En esta línea, se debe instaurar de forma inmediata registros fiables e interoperables en todos los centros de privación de libertad
incluyendo los URIs o centros de detención transitoria, y todas las personas privadas de la libertad deben poder comunicarse con frecuencia con sus abogados y representantes. Es prioritario abordar las causas profundas de las desapariciones. Y en esta perspectiva, la delegación resalta la importancia de una inclusión explícita e inmediata del tema de las desapariciones forzadas en los diálogos de paz, en los planes de desarrollo y en todos los procesos relacionados con la construcción de la paz. Por tal razón, la adopción de una política de Estado integral para prevenir las desapariciones forzadas es una necesidad impostergable. Esta política debe atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas, apuntar a su no repetición y ser sostenibles en el tiempo. El enfoque de derechos humanos debe ser un eje transversal de toda la política. En conclusión, quisiéramos decir y señalar que existen múltiples informes relacionados con las violaciones de derechos humanos en Colombia, incluso de las desapariciones forzadas. Es ahora, pues, urgente hacer un balance de esos diagnósticos disponibles, analizarlos e implementar las recomendaciones. No se trata de crear más instituciones y leyes, pero sí de articular y fortalecer lo existente de forma coherente y eficaz. La delegación reconoce y resalta la labor que realizan los colectivos de víctimas, las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en sus esfuerzos por la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En particular, quiere resaltar su reconocimiento a las mujeres colombianas por su incansable lucha. Queremos decir como delegación y reconocer que las mujeres enfrentan efectos exacerbados del fenómeno de la desaparición por la situación social, económica y familiar en que quedan cuando desaparecen sus familiares. Enfrentan riesgos cuando piden justicia, incluso cuando intentan participar en los procesos de búsqueda, investigación, construcción de políticas públicas y por su resistencia en sus territorios a la actuación de los grupos armados y delincuenciales. La búsqueda y la justicia son dos de los pilares fundamentales para el logro de la paz total. Esta será posible cuando las víctimas de desaparición forzada recuperen a sus seres queridos y cuando, conforme el artículo 1 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se garantice que nadie será sometido a una desaparición forzada. Muchas gracias. Gracias al comité. Comenzamos con la ronda de preguntas. Por favor, se identifican con su nombre y el nombre del medio que representa. Entonces voy a dar la palabra primero acá y después al otro lado, y las personas que están en el enlace, si desean preguntar, por favor escriben al chat, que nuestro colega Raúl está pendiente del chat. Comenzamos. Muy buenos días, Cristina Navarro de Caracol Radio. Quisiera preguntarles al comité cuál es la mayor preocupación y la recomendación principal después de estos 10 días de visita a Colombia, y si nuestro país es el país con más desapariciones forzadas en cuanto a la región. Muchas gracias. ¿Vamos a hacer? Sí, sí, por favor. Bien,
Como hemos explicado en el contexto de nuestro anuncio de hallazgos, son varias las preocupaciones. Entonces, consideramos que todo es prioritario y que no se puede señalar solamente una de estas preocupaciones, porque hay distintos ámbitos en los que hay acciones por cumplir. En materia de búsqueda, en materia de investigación, en materia de identificación humana, por supuesto, en materia de reparación y de protección a las víctimas y sobre todo, por eso empezamos señalando que no se trata de un hecho del pasado, sino de un hecho muy presente hoy, en la prevención de la recurrencia de la desaparición. Sobre la segunda cuestión, en realidad, pues distintos estados en el mundo atraviesan por realidades muy fuertes en relación con el fenómeno de la desaparición forzada. Señalar que Colombia es el que se encuentra en peor situación no sería razonable desde el punto de vista de la realidad de otros países que enfrentan fenómenos que no necesariamente son coincidentes. Las causas pueden ser diferentes, las dinámicas pueden ser diferentes, los perpetradores pueden ser diferentes. Entonces creo que esa reflexión, digamos, sobre si es la peor situación, no corresponde hacerla porque no son realidades comparables. Bien. Inés Escudero, de la agencia EFE. Han dado un dato de información que han recibido de 20.000 cuerpos hallados en un hangar en Bogotá. No sé si podrían ampliar un poco más esto. ¿Dónde están de dónde salen estos cuerpos y por qué están ahí? Muchas gracias. Es una información que hemos recibido también del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No los hemos visitado. Por lo tanto, no son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados en un hangar. No es un hallazgo fortuito, es una información que hemos recibido de manera concreta. Es decir, que son cuerpos que tienen medicina legal allá porque no los pueden. No hay un lugar para poderlos mantener y eso es lo que hemos señalado al referirnos al Instituto de Ciencias de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es decir, no hay espacio para seguir preservando los restos o los cuerpos hallados. Y de ahí nuestra recomendación muy concreta. Es necesario que cuenten con infraestructura, con recursos humanos y con recursos financieros para poder establecer resguardos, por ejemplo, de los cuerpos o restos que estén pendientes de identificación y también para poder preservar los cuerpos y restos que no son identificados. Gracias. Yo soy Julia Senskov de Reuters. Hablando de recomendaciones concretas, estamos a vísperas de que el gobierno decreta el presupuesto para 2025 y sé que la unidad de búsqueda y el Instituto de Medicina Legal han pedido varios años, desde hace varios años, más plata para poder llevar adelante las identificaciones y todos los procesos de identificación. ¿Cuánta plata necesitarían de más para poder hacer ese trabajo? Y el gobierno debe hacer más esfuerzos para proveer esa moneda para el instituto. Como hemos señalado hace un momento, es una preocupación del comité el que las instituciones que se ocupan del tema de las desapariciones forzadas no cuenten con los recursos materiales, humanos, tecnológicos suficientes para cumplir su tarea. Hemos recibido información de las autoridades del Estado en el curso de las reuniones sobre una situación de crisis económica que ha motivado una decisión de recorte presupuestario a nivel general. Y ese recorte presupuestario, según se nos ha informado en esas reuniones con autoridades, comprometería también los recursos disponibles para la unidad de búsqueda, para otros entes con responsabilidades en este tema, como la unidad de atención y reparación integral a las víctimas. No nos corresponde a nosotros decir cuál es el presupuesto concreto con que deben contar, porque eso viene de un análisis específico de las necesidades que en términos prácticos cada una de estas instituciones tiene. Lo que sí nosotros consideramos, y lo hemos dicho hace un momento y lo reiteraremos en nuestro informe, es que no se puede escatimar los recursos
cuando de atender a las víctimas se trata y cuando de enfrentar un fenómeno tan grande como es la desaparición forzada en Colombia se trata. En consecuencia, se deberá tomar las previsiones necesarias, primero, para que existan recortes presupuestarios y segundo, para progresivamente ir fortaleciendo las capacidades de las instituciones para que puedan cumplir sus tareas de manera no solo efectiva, sino eficaz, cosa que por el momento no está ocurriendo. Y siendo esto el caso de crisis económica, las organizaciones internacionales como el ONU, como los países donantes deben subir su apoyo al asunto. Nos hemos reunido también con distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, con algunas misiones diplomáticas acreditadas ante el gobierno de la República de Colombia. Hemos planteado la seriedad del problema y hemos instado en ambas reuniones a que la cooperación internacional apoye los esfuerzos del Estado colombiano para poder fortalecer las capacidades de sus instituciones que se ocupan de desaparición forzada. Gracias, sí, perdóname, una pregunta más. Hay varias organizaciones de víctimas que han hablado sobre desapariciones forzadas ocurrido en el contexto del paro nacional que ocurrió en 2021. El Estado ha dicho que no ocurrieron desapariciones alargadas, decimos que habían gente retenida en ese contexto de las protestas que ya se identificaron y se soltaron. Pero no sé, quería consultar si ustedes recibieron alguna evidencia de que hubo desapariciones forzadas durante el paro y que sigue gente desaparecida de ese contexto. Hemos recibido información y documentación de organizaciones de la sociedad civil respecto de desapariciones ocurridas en el contexto del estallido social del año 2021. En este sentido, creo que es importante destacar que en su última sesión, el Comité contra la Desaparición Forzada, en conjunto con el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de las Naciones Unidas, adoptamos una declaración en la que hemos determinado que no existe tal cosa como desapariciones de corta duración. Una desaparición es una desaparición con independencia de su duración en la medida en que sus elementos constitutivos que están definidos en el artículo 2 de la Convención se reúnan. En consecuencia, pues, no podemos hablar de desapariciones de corta duración. Los estados, no solo Colombia, todos los estados, al cumplir con sus obligaciones, deben tomar en cuenta que esos hechos de desapariciones mal llamadas de corta duración o desapariciones transitorias son en realidad desapariciones forzadas y que frente a ellas los estados tienen las mismas responsabilidades que frente a cualquier otra desaparición. Procesaremos la información y la documentación que hemos recibido de las organizaciones sociales y en el informe haremos una referencia más detallada. Al respecto, quisiéramos agregar que se instauraron algunas acciones urgentes. Es un mecanismo establecido en la Convención. Esto permitió también que el comité, bajo el mandato que tenemos, mandáramos al Estado colombiano una serie de recomendaciones dirigidas a preservar a las personas que pudieran haber sido no retenidas, sino de acuerdo a lo que ha señalado por Juan Pablo, constituyen desapariciones forzadas, y esto ha permitido poder avanzar y tener información concreta sobre la situación de las personas que en ese momento fueron declaradas o cuya alegación era la desaparición forzada. Creo que esto es importante porque también el comité anualmente presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe muy importante, un informe sobre las acciones urgentes presentadas o que hemos recibido y que permiten revelar todas estas situaciones, no solo de Colombia, sino de todos los países en los que hemos recibido alegaciones de desapariciones. Muchas gracias. ¿Pero hay algún caso de 2021 del paro donde la persona sigue desaparecida? En ese momento yo no tengo esa información. Bueno, gracias. Gracias. Buenos días para todos. Mateo Piñeros de Blue Radio, y me preguntaba una cifra que me llamó mucho la atención. Está ahí en el documento. Ustedes hablan de que el 98% de los casos de desaparición están en la impunidad. Si me podrían de pronto desarrollar un poco esa idea, digamos, eso es una conclusión
qué hace el comité como tal y digamos, qué lleva a una cifra tan alta, pues que solo el 2% de los casos se hayan resuelto, digamos, es una cifra casi que alarmante. Muchas gracias por la pregunta. Esta es una información que hemos tenido a través de los diálogos con diferentes instituciones del Estado, en la que se ha referido que se alcanzaría el 98% de las desapariciones forzadas. Ello implica que hay una deuda pendiente con las víctimas que debería desarrollarse mecanismos claros para reducir la impunidad que hemos señalado existe en materia de desaparición forzada. A este respecto, también hemos hecho mención muy clara de los inconvenientes en relación al tipo penal de desaparición forzada, a lo que cuando se refiere al artículo 165 del Código Penal, y por lo tanto esta es una información, por eso hemos dicho de manera muy clara, del diálogo sostenido con algunas de las instituciones del Estado, el 98% es lo que alcanzaría a ser un hecho concreto y en los casos de desapariciones forzadas. Para complementar la respuesta, señalar que en muchas ocasiones el hecho de la desaparición forzada no es tratado como tal, sino es encasillado en un tipo penal diferente. Aquí hay una responsabilidad de la justicia ordinaria, fundamentalmente. Importante decir también que, como hemos indicado al inicio de nuestra presentación, la desaparición sigue ocurriendo. Entonces, estos índices de impunidad también obedecen a que hay una recurrencia del fenómeno que es muy notable y que esos casos no necesariamente están siendo abordados todavía o no necesariamente son abordados como casos de desaparición. Las investigaciones no se completan. Es llamativo que inclusive en ciertas ocasiones se reclasifica el asunto, el expediente, como un caso de homicidio sin que siquiera se haya recuperado un cuerpo, lo que implica que sigue una desaparición, porque no se ha esclarecido el paradero de la persona. Entonces, hay varios factores que contribuyen a estos índices de impunidad que, como decía Carmen Rosa, son identificados por las propias instituciones del Estado. Señalar, por último, respecto a esta cuestión, que la conversación con la señora fiscal general es una conversación constructiva, porque la titular de la entidad ha tenido una gran capacidad de autocrítica y ha anunciado que va a tomar las acciones que son necesarias justamente para encarar esta parte del problema, porque eso es una parte del problema. A ese respecto, el día de ayer ha sido muy significativa la postura de la fiscal general de la Nación. Ha expresado su compromiso de avanzar con el esclarecimiento de los hechos, de revisar las acciones institucionales necesarias para avanzar con los casos de investigación. También hemos señalado nosotros en nuestros diálogos con las autoridades del Estado la importancia no solo de mirar el pasado, sino de tener en cuenta el presente. Y por eso empezamos señalando que las desapariciones no son solo del pasado, ocurren y pareciera que están invisibilizados por esa concentración y esa mirada a los hechos ocurridos antes del 1 de diciembre del año 2016 en razón del conflicto armado interno. Yo tengo una pregunta precisamente, Carmen, sobre lo que acaba usted de mencionar. ¿Cree que hace falta dentro del Estado colombiano y dentro de las diferentes instituciones que abordan el tema de desaparición forzada focalizarse en el pasado, en el presente y en el futuro? Porque se están focalizando en cumplir un acuerdo de paz del año 2016 y es como si hasta ahí sucedieran todos los hechos victimizantes, no solo las desapariciones. Recuerden que Justicia y Paz ha tenido un rol en el año 90, en 2005, cuando se dio la ley, muy importante también para el juzgamiento de los casos cometidos por paramilitares. A lo largo de todo este proceso y en los acuerdos de paz se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, muy importante. Se estableció también la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas y, por supuesto, la Comisión de Esclarecimiento histórico, como se llama, el esclarecimiento de la verdad, muy importante, y en el contenido
de la Comisión de la Verdad hay un amplio desarrollo sobre las desapariciones forzadas. Cuando usted habla del futuro, por eso estamos hablando de prevenir, la importancia de tener una política de prevención. Es decir, hay que pensar que hay que establecer y desarrollar esa política que hagan para los próximos años. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tenemos claro que habrá acciones de corto, mediano y largo plazo. De ahí la importancia que se cuente con una política de Estado que trascienda a la actual administración y que permita al Estado en su conjunto, hoy, mañana, en 3 años, en 20 años, poder hacer un seguimiento de acuerdo a las acciones, pero también con indicadores claros de cumplimiento, de responsabilidades de las instituciones en cada una de las áreas que desarrolle esa política. Cuando hablamos de política integral, no hablamos solo de tomar un espacio de cada uno de los difíciles y complejos desafíos que tiene el Estado en materia de desaparición forzada. Es decir, hay que tener una mirada integral. Hablamos de búsqueda de medidas claras por parte de las instituciones, policía, ejército o fuerzas armadas. En segundo lugar, cómo incluir en esa política todo lo que significa la investigación, todo lo que significa la búsqueda, todo lo que significa adoptar medidas de memoria, de no repetición. Es decir, no es un compartimento de una u otra situación que se enfrenta cuando estamos en casos de desaparición forzada o cuando el país enfrenta una situación tan grave como la que hoy hemos señalado enfrenta Colombia respecto a las desapariciones forzadas. De ahí nuestro llamado al Estado colombiano a que, ojalá con la mayor prontitud, empiece a desarrollar esta política. Nos han señalado de manera clara que en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas estarían analizando. Lo importante es coordinación, articulación, no más leyes y concreción en lo que hoy se tiene, porque es valioso, pero hay que trabajarlo de manera armoniosa y sobre todo pensar en la importancia de a quienes se deben atender es a las víctimas. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, muchísimas gracias. Tampoco en el chat. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias al comité. Buen día. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias.